Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Tenemos que estar buscando al Señor, hermanos, siempre. Porque el enemigo anda como un león rugiente, dice la palabra. Él no descansa, no duerme, no se cansa como usted y yo nos cansamos, no duerme como usted y yo nos dormimos y necesitamos dormir. El enemigo anda buscando a quien devorar. Leemos segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16, en el nombre de Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada, diga conmigo, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más lo leemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oramos. Padre amado, gracias te damos una vez más en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate grande y poderosamente. Gracias por la vida. Gracias por este grupo de hermanos que están con nosotros en esta hora, Señor. Continuamos orando por el resto, que sea usted obrando y glorificándose grandemente en cada uno de ellos. Señor, ayúdanos a traer el consejo de su bendita palabra. Gracias te damos por todo. Que sea usted que use la boca de su servidor, que coordine los pensamientos, aún el aire y todo lo que se mueve, Señor. Que sea usted tomando control de la atmósfera, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Pues hoy, antes de traer un título o tema, siempre me gusta establecer un tema o título para que podamos de alguna manera saber por dónde puede ir el consejo que el Señor tiene para nosotros. Hay tanto que aprender de la palabra de Dios y por eso siento que es un poco más fácil cuando establecemos un título de tema, porque de esta manera podemos nosotros asimilar un poco más el consejo de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros estemos aprendiendo de la palabra de Dios, como este verso que acabamos de leer, que nos enseña que todos los versículos, todos los capítulos, todos los libros que encontramos en la palabra de Dios, o este libro que es conocido como la palabra de Dios o la Biblia, todo ha sido inspirado por nuestro Dios. Todo ha sido inspirado por nuestro Dios. Y nosotros tenemos que de alguna manera comprender en qué consiste la inspiración, en qué consiste todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios utilizó hombres, tuvo muchos instrumentos para inspirarlos, para que a través de esa inspiración ellos pudieran escribir todo lo que Dios les estaba mencionando. Entonces es importante que nosotros entendamos que a través de la inspiración que Dios puso en la vida de cada uno de estos personajes que encontramos en la palabra de Dios, es por eso que usted y yo hoy tenemos la palabra bendita de Dios. Amén. Sabemos que ellos de alguna manera estaban definidos en servir a nuestro Dios y por eso eran grandes instrumentos en las manos de Dios. Ahora nosotros en esta actualidad de alguna manera tenemos que estar definidos de si queremos o no servir a nuestro Dios. Y en la medida que nosotros estemos definidos de que si queremos servir a Dios o no, es allí donde va a surgir la inspiración para cada uno de nosotros. Y dicho sea de paso, el título para cada uno de nosotros en esta hora viene en forma de pregunta. ¿Quién te inspira? Ese es el título para compartir con cada uno de nosotros. ¿Quién te inspira? Y es importante que nosotros nos preguntemos por los próximos minutitos, nos hagamos la pregunta: ¿quién es el que me está inspirando?
Voy a cambiar un poco la palabra inspiración para que tal vez podamos entender un poquito más, y ya vamos a utilizar el diccionario que nos explica qué significa la palabra inspiración o de qué se trata la inspiración. Quiero cambiar un poquito para que podamos comprenderla un poquito más. ¿Qué es o quién, te motiva a ti? Muy bien, es importante que comprendamos que nosotros como creyentes, ¿quién es el que nos motiva? Porque a lo mejor no tenemos claridad, a lo mejor no hemos comprendido, a lo mejor no hemos entendido en su totalidad quién es el que nos inspira, quién es el que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Y es triste, hermano, cuando muchas veces podamos encontrar un creyente que no sabe quién lo está inspirando. No sabe quién lo está motivando a ser creyente, a ser un cristiano, a ser un hombre, una mujer que sirve a nuestro Dios. Sabemos que hay muchos autores que testifican de la veracidad, de la inspiración de la palabra de Dios. Tenga preparada su Biblia porque vamos a estar viendo algunos versículos. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, al capítulo 23, el verso 2. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, el verso 2. Vamos a estar tocando algunos textos para que podamos ver que hay veracidad en la inspiración de la palabra de nuestro Dios. Segundo de Samuel, capítulo 23, el verso 2. Ya que el título pues dice, ¿quién es el que nos inspira a nosotros? Los profetas, los apóstoles, la iglesia primitiva, ellos ya sabían y estaban definidos acerca de quién era el que los inspiraba a ellos para escribir y hacer todo lo que hacían. Segundo de Samuel, capítulo 23, el verso 2, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Note, podemos encontrar que Dios inspiró en el Antiguo Testamento profetas, hombres de Dios. En este caso está hablando de David, que él mismo confesaba y reconocía que el Señor había puesto su espíritu sobre él, es decir, lo había inspirado y su palabra había estado en su boca. Continuemos con Isaías capítulo 59, el verso 21. Isaías capítulo 59, el verso 21. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Amén. Isaías capítulo 59, el verso 21. Estamos tocando algunos textos, hermanos. Hay muchísimos que confirman lo que estamos mencionando. Gloria a Dios. Isaías capítulo 59, el verso 21. Una vez más, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor siempre ha querido inspirar al hombre con su Santo Espíritu, para que el hombre pueda ser inspirado por la presencia de Dios y poder llevar a cabo tantas y tantas cosas hermosas. Y usted y yo debemos estar conscientes que con el Señor, o mejor dicho, el Señor dentro de nosotros, cosas maravillosas van a ocurrir en nuestra vida y en todo lo que está a nuestro alrededor. Pero si el Señor no está dentro de nosotros, pues no podemos esperar que nada bueno ocurra en nosotros. Jeremías capítulo 1, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Menciono esto porque a lo mejor alguien dirá, bueno, yo pues
sencillamente yo puedo valerme por mí mismo. Yo puedo hacer o utilizar mi habilidad y mi capacidad. Pero no, amados hermanos, usted y yo, sin la inspiración divina, sin la llenura del Espíritu Santo de nuestro Dios en nosotros, no podemos hacer nada. Jeremías capítulo 1, el verso 9, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, es el profeta Jeremías el que está hablando: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento hay hombres que testifican de la inspiración que viene de parte de nuestro Dios. Ellos por sí solitos no podían hacer prácticamente nada, pero cuando el Señor pone su espíritu en ellos, cosas grandes comienzan a ocurrir. Por ejemplo, Jeremías no había escrito absolutamente nada. Podríamos decir que era un hombre común y corriente al resto de los habitantes de aquella población. Pero después que el Señor lo llama, después que el Señor pone su espíritu, después que el Señor pone su palabra en la boca de Jeremías, ahora podemos ver cuán grandes cosas llegaron a ocurrir. Dios, a través de este hombre y a través de muchos de los hombres que Dios ha llamado y ha utilizado, y ahora tenemos el libro de Jeremías, tenemos Lamentaciones y tantas cosas que sirven para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Es decir, en pocas palabras, hermano, tenemos que entender que con el Espíritu dentro de nosotros, cosas maravillosas ocurren en nosotros. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, cero. Cero, hermano. No pasa nada. No va a ocurrir absolutamente nada. Jesús afirma que el Antiguo Testamento fue inspirado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, el verso 18. Tenga su Biblia a su mano, hermanos. Si las páginas se le pegan o no encuentra la cita bíblica, están estos monitores también que nos estamos ayudando, hermanos. Gloria a Dios. Pero si usted, a manera personal, yo prefiero estar leyendo mi Biblia como tal. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, el verso 18. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, el verso 18. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está afirmando que lo que Dios inspiró en el Antiguo Testamento, o lo que Dios puso en la boca de cada uno de estos profetas, de estos hombres de Dios, exactamente eso es inspiración divina. Que no es que ellos se lo inventaron o que se lo sacaron de la manga de la camisa, o como alguien una vez que le estábamos testificando dijo, no, eso estaban marihuanados, todo lleno de marihuana y todo, y por eso que sacaron todo eso. No, es inspiración de Dios. Dios puso su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para que ellos pudieran empezar a escribir cosas maravillosas de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 35. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 35. Gloria a Dios. Estamos allí pausados ahorita para que podamos ver la veracidad de la inspiración de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 35, dice la Escritura: si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, Jesucristo mismo en su calidad de hombre. Recuerde que Jesucristo era Dios manifestado en la carne y poseía dos naturalezas, la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 16, en donde los apóstoles mismos, la iglesia primitiva en sus orígenes o en sus comienzos, también, valga la redundancia, ellos hablan de lo que estamos mencionando, la veracidad de la inspiración de la palabra de Dios, porque el texto con el cual comenzamos hace un momento dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 16, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es el apóstol Pedro el que está testificando y corroborando que el Espíritu Santo había inspirado, había ungido al rey David para que a través de uno de esos salmos, uno de los tantos salmos que escribió David, se develara o se revelara de alguna manera la profecía en la cual se hablaba que el Señor Jesucristo iba a ser traicionado. Entonces estamos viendo que la Biblia misma en el Nuevo Testamento, en este caso los apóstoles, están corroborando la veracidad de la inspiración divina. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 24. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 24. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Una vez más vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva está corroborando y secundando lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3, el verso 7. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, el verso 7. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Hebreos capítulo 3, el verso 7. Aleluya, gloria a Dios. Estamos hablando de la inspiración que provoca o produce nuestro Dios hacia la humanidad o para con el hombre, para aquellos que Él llama y escoge. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, el verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y leamos el 8 para que lo podamos comprender un poco más, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que nuestro Dios inspira o ha inspirado a hombres para que usarlos como un instrumento para la gloria de su nombre santo. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 20 y el verso 21. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 20 y el verso 21. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Téngame paciencia. Estamos corroborando que todos los personajes que encontramos en la palabra de Dios, ninguno de ellos se estaba contradiciendo, sino todo lo contrario. Estaban corroborando, confirmando, secundando lo que el Espíritu Santo había puesto en cada uno de ellos. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 20 en adelante dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, como lea conmigo, inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, lo que escribió en el Antiguo Testamento Isaías, Moisés, lo que escribió Samuel, lo que escribió Ezequiel, lo que escribió Daniel, todo eso fue una inspiración que venía de parte de Dios. Lo que escribió Mateo, lo que escribió Marco, lo que escribió Pablo, lo que escribe Pedro o Juan, todo eso es una inspiración que venía de parte de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la inspiración? Ya que estamos hablando y mencionando en bastantes o en varias ocasiones la palabra inspiración. ¿Qué es la inspiración? El diccionario tiene algunas definiciones y me gustaría darle alguna de ellas. La primera dice que inspiración es hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones. Para impulsar de esa manera pensamientos en la mente. Esa es una definición. La segunda, que es la que más me gusta y creo que es bastante necesaria para nosotros o indicada en este momento, dice que inspiración es estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten comprender un proyecto. Es decir, amados hermanos, cuando Dios llama a estos hombres comunes y tal vez corrientes, es decir, no tenían cosas que sobresalieran, pero después que Él los llena, después que Él los unge, después de que Él los inspira, ahora estos hombres comienzan a hacer cosas espectaculares. Palabras sinónimas de la inspiración sería iluminación, arrebato, entusiasmo, sugerencia, sensibilidad, sugestión, excitación, en un sentido de estar dotado de algo sobrenatural. Y las palabras contrarias o antónimas a estas podrían ser alguien desinteresado o desinterés, frialdad, despropósito. Ahora es importante que nosotros en este tiempo, diga conmigo, nosotros debemos de estar claros y entendidos qué es lo que nos motiva para servir al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que estar claros cuáles son las cosas que nos emocionan, porque muchas veces podemos caer en el error de, valga la redundancia, caer en la religiosidad. Cuando digo caer en la religiosidad, me estoy refiriendo al hecho de que hacemos cosas sin saber el por qué la estamos haciendo. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces podemos encontrar creyentes que oran, pero no saben por qué oran. Que vienen a la casa de Dios, pero no saben por qué vienen a la casa de Dios. Y pueden hacer tantas y tantas cosas, pero realmente no tienen la claridad del por qué están haciendo esas cosas. Es como que yo preguntara, ¿por qué trabajamos? ¿O por qué usted va al trabajo? Bueno, la respuesta es sencilla, porque tengo que comer. Tengo que pagar los recibos, tengo que mantener a mi casa. Tenemos una definición. De igual manera nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos que estar definidos del por qué estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Amén, hermanos.
En la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesucristo escogió a 12 personas. Diga conmigo, 12 personas. Dentro de las 12 personas había uno que no estaba definido del por qué estaba formando parte de ese grupo que es conocido como los discípulos y después se convirtieron en los apóstoles. Ahora es importante que nosotros entendamos qué es o quién es el que nos inspira a nosotros para nosotros poder seguir hacia adelante. Cuando nosotros no estamos definidos en ese aspecto, entonces cualquier cosa nos puede hacer cambiar de parecer. Pero cuando nosotros estamos definidos realmente en cuanto a quién servimos, por qué lo servimos, con qué propósito, realmente pueden pasar cosas grandes o pequeñas y nada ni nadie nos va a hacer cambiar del propósito que Dios tiene para cada una de nuestra vida. Sabemos que en el Antiguo Testamento habían hombres y mujeres que se apasionaban por la obra del Señor. Les fascinaba hacer la voluntad de nuestro Dios. De igual manera nosotros debemos estar encantados en servir a nuestro Dios. Le pregunto yo a usted, así en confianza, nadie lo va a saber. ¿A usted le fascina servir al Señor? ¿Le gusta servir al Señor? ¿Usted se goza pues con las cosas del Señor? ¿O realmente usted siente que es una carga? Ay, ir a la iglesia, ay Dios mío, levantarse tan temprano el domingo. ¿Usted se deleita en servir al Señor? ¿Usted se goza o realmente es una carga? Es un peso. Es una incomodidad. ¿Qué es lo que usted está sintiendo? Es importante que usted y yo estemos claros en todo este asunto, porque si las cosas de Dios, el buscar a Dios, el involucrarse en la obra de Dios, el estar sirviendo o caminando en este evangelio maravilloso nos está causando incomodidad, créamelo, cualquier cosa va a surgir de repente y nos va a apartar del propósito de servir al Señor. Pero cuando nosotros estamos inspirados por nuestro Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros nos vamos a mantener firmes, sirviendo a nuestro Dios, alabándole, glorificándole, exaltándole, porque sabemos que somos de Él y vamos para encontrarnos donde Él está. La historia nos enseña mucho acerca de hombres y mujeres que eran inspirados y esa inspiración los llevaba a tener una grande creatividad. Por ejemplo, Mozart, Beethoven, Albert Einstein. Tal vez usted ha escuchado estos personajes que la historia los eleva y los ensalza muchísimo. Y muchas de las biografías de estos personajes hablan de que eran hombres que siempre vivían inspirados. Es decir, vivían apasionados. Y esa misma pasión los llevaba a ellos a siempre ser creativos. En este caso, Mozart y Beethoven, a componer tantas y tantas, se me ha olvidado la palabra, para trabajar en el piano, ¿verdad? Entonces, partituras para trabajar y poder desarrollar mejor la música en cuanto al piano. Sabemos en el caso de Albert Einstein, un científico muy conocido. Entonces nos damos cuenta que siempre estaban llenos de inspiración. Ahora pregunto yo, si estas personas estaban día con día motivados, inspirados, buscando la manera de cómo crear música, cómo crear una partitura en el caso de Albert Einstein, cómo crear una fórmula o descubrir algo que vaya a colaborar, que vaya a ayudar a la humanidad. ¿No cree usted que nosotros deberíamos de estar día con día inspirados, motivados para agradar a nuestro Padre Celestial, para servirle, para serle fiel, para ser obediente, para estar disponibles, dispuestos todo el tiempo para alabarle y glorificarle al Señor? Nosotros deberíamos de estar contentísimos todos los días por servir al Señor. Las cosas de Dios no nos deberían de ocasionar ningún inconveniente. Todo lo contrario, las cosas de Dios nos deberían de alegrar.
Cuando escuchamos la palabra de Dios, no nos debería causar sueño, molestia o incomodidad, o muchas veces decir, por mí están predicando ese mensaje. No, eso no es la mente de un creyente inspirado por Dios. Un creyente inspirado por Dios dice, amén, gloria a Dios. Gracias, papito lindo, por la palabra. Gracias por lo que tú me estás hablando, Señor, porque tú me conoces y te has dado cuenta que estoy necesitando de tu palabra hermosa. Ahora, la inspiración, amados hermanos, que nuestro Dios da a la vida del hombre va mucho más que una simple creatividad. El Señor, cuando inspira, cuando unge con su Santo Espíritu a su siervo, a las hermanas, a los hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, va mucho más de todo eso. Podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios que Dios les daba visiones. Cuando digo visiones es que podían ver y contemplar cosas que nunca una persona puede ver o contemplar en esta tierra. Cosas que ocurren en el ambiente espiritual, ellos las podían ver. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa podían ellos poder ver o experimentar cosas sobrenaturales? Porque estaban inspirados. Porque estaban llenos de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios reposaba sobre cada uno de ellos. Pregunto yo, ¿el Espíritu del Señor reposa sobre su vida? Pocos amén. El Espíritu de Dios. Cuando hago esta pregunta, yo quiero que usted esté seguro. Si realmente usted está seguro que el Espíritu de Dios reposa sobre su vida. Porque cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nuestra vida, cualquier cosa puede pasar. Cuando el Espíritu del Señor reposa sobre nosotros, cualquier cosa puede pasar. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, el verso 28. Joel capítulo 2, el verso 28. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Es importante que usted y yo anhelemos cada día la presencia del Señor en nuestra vida. Porque la presencia del Señor nos inspira, hermanos, a cada uno de nosotros. Usted puede ver que otros se vayan de la iglesia. Usted puede ver que otros estén pasando lo que le esté pasando, lo que sea que esté pasando a su alrededor, pero usted está inspirado por el Espíritu Santo y usted no se deja mover, ni se mueve por nada, ni por nadie. Joel capítulo 2, el verso 28, cuando usted lo tenga, me dice amén. Miren lo que el Señor dice. Sabemos que el Señor había inspirado a profetas, hombres que el Señor dentro del montón llamó a hombres específicos. Los escoge para que inspirarlos en tantas cosas, para traer su palabra, para escribir libros, para dar profecías, para hablar a través de visiones, para dar un mensaje a los reyes, etcétera, etcétera. Y esa promesa era de alguna manera para hombres específicos. Pero mire lo que el Señor nos dice ahora en el libro de Joel capítulo 2, el verso 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Note lo que está diciendo el Señor. Si bien es cierto, llamé a algunos profetas, llamé a algunos hombres, usé a algunas mujeres específicas para ungirlos, para inspirarlos. Pero eso se queda atrás. Y ahora para el tiempo futuro, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Es
decir, ya no estoy buscando un hombre o una mujer en especial o en específico. Toda hombre, toda mujer, niño, joven, anciano o como sea su condición, si cumple el requisito, la condición de ser carne, de ser una persona que vive en la tierra, sobre él yo voy a derramar mi espíritu y va a comenzar a ser inspirado de tal manera que va a profetizar, va a dar cosas sobrenaturales, sueños y tantas cosas que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Amén, así es. Por eso cuando venimos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del verso 1 en adelante, nos damos cuenta que habían alrededor de 120 personas reunidas en ese lugar que se conoce como el aposento alto. Llevaban aproximadamente 50 días de estar orando, buscando la presencia del Señor. ¿Y qué pasó después de esos 50 días? De repente se cumple la promesa que el Señor habló a través del profeta Joel. Dios inspiró, Dios le habló a Joel y ahora de repente en ese aposento alto, estoy en Hechos capítulo 2 del verso 1 al verso 4. De repente viene un viento recio que comienza a soplar sobre los que estaban reunidos en aquel lugar y ahora comienzan a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién hace eso? Es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Todopoderoso, el que inspira, el que unge, el que reparte como Él quiere repartir. Pero la promesa está para todo aquel que anhela, para todo aquel que dice: Señor, tócame, para todo aquel que dice: Señor, tengo hambre, para todo aquel que dice: tengo sed, Señor, para todo aquel que dice: úngeme, para todo aquel que dice: inspírame, Señor. La promesa del Espíritu Santo está y para cada uno de nosotros. Por eso el Señor habló, inspiró al profeta Joel, allá más o menos por el siglo 11 o 12, es decir, hace más de 1000 años prácticamente. Inspira al profeta Joel antes de que Cristo apareciera, donde él está hablando una profecía que se va a cumplir muchísimo tiempo después, que en la época de Joel pues eran pocos los que eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora en este tiempo, hermano, cualquier persona que tenga hambre y sed del Señor puede recibir la llenura del Espíritu Santo, puede recibir esa unción, ese toque especial. Yo no sé si usted tiene hambre, yo no sé si usted tiene sed, pero cada día tenemos que estar con hambre de la presencia del Señor. Sabe que cuando tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, somos inspirados por el Señor y somos moldeados, transformados y podemos comenzar a crear cosas nuevas. Hermanos, cuántas veces hemos escuchado tantas alabanzas hermosas de júbilo, de avivamiento o de adoración, que mediante llevamos ese cántico, la secuencia de ese cántico, podemos sentir cosas maravillosas, sentir la presencia de Dios. Es que Dios ha inspirado a ese hombre, a esa mujer, para que inscriba ese cántico y a través de ese cántico más y más personas puedan ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Cuando hay inspiración divina, hermanos, podemos comenzar a ver cosas que no estábamos viendo con nuestros ojos naturales. Cuando hay inspiración divina, podemos comenzar a oír cosas que no estábamos oyendo con nuestros oídos naturales. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonio de hermanos que dicen que escucharon la voz de Dios literalmente?
La voz de Dios, o Dios utiliza un ángel, un querubín, un arcángel, no lo sabemos, pero le manda un mensaje a un hermano y le dice, dile esto y esto. Eso pasa por la inspiración divina. Eso pasa cuando Dios unge con su espíritu. Eso pasa cuando alguien tiene hambre y sed de Dios. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Vamos al Antiguo Testamento, por favor, al primer libro de Samuel, en el capítulo 10, el verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso 10. Permítame enseñarle un ejemplo de un personaje que ni siquiera era sacerdote, ni profeta, ni nadie parecido, pero fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso 10. Cuando usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso 10, dice la escritura: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ahora, ¿de quién está hablando? De Saúl. Saúl no era ni profeta, ni sacerdote, ni alguien especial, pero comenzó a profetizar. ¿Por qué comenzó a profetizar al igual que el resto de los profetas? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba reposando sobre él, lo había ungido, lo había inspirado. Y eso quiero que entendamos, hermanos. Cada día nosotros debemos de anhelar que nuestra lámpara esté llena de la presencia de Dios, porque si estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, cosas sobrenaturales van a estar ocurriendo en nuestra vida en todo momento. Amén, así es. Aleluya. Saúl, una persona común y corriente, comenzó a profetizar. Ahora déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces alguien puede decir, no, pero es que para poder recibir de Dios, para que el Señor me toque, para que el Señor me bautice, yo necesito hacer esto y lo otro. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que el único requisito que pide nuestro Dios para reposar sobre cada uno de nosotros es que le creamos, es que le creamos. Es que le creamos, no está pidiendo nada más. Lo único que te pide Dios para ungirte con su Santo Espíritu es que le creas que lo vas a recibir. Así es, amén. Si no lo crees, no vas a recibir nada. Amén. El Señor dice, si tú lo crees, es decir, cuando el Señor inspira a Joel 2:28 y dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor está diciendo, el requisito, la condición es que me crea. Amén. Que lo crea, que Dios lo bautiza, que Dios lo llena, que Dios lo unge con su Santo Espíritu. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 16, el verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Aleluya. Es importante que usted y yo anhelemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Es importante que usted y yo anhelemos ser llenos, ser ungidos, ser inspirados por nuestro Dios. Amén. Juan capítulo 16, el verso 13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Présteme atención un momento. ¿Usted quiere saber siempre la verdad? Busque la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber qué es lo que va a acontecer en lo porvenir, hermanos? Busque la llenura del Espíritu Santo.
Leamos una vez más este verso, lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, no vamos a andar en la mentira, ni viviendo ni practicando la mentira. Cuando alguien venga a querernos decir mentira, el Espíritu Santo, como mora en nosotros, reposa, está dentro de nosotros, no nos dejará caer en la mentira. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínense cuánta gente consultando que el brujo, que el puro, que fumen el puro, que la carta, que la bola mágica, esto para saber qué les depara el futuro. Y el Señor dice que Él nos va a hacer saber las cosas que van a ocurrir en lo porvenir. Entonces, ¿vale la pena, hermanos, o no vale la pena buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Vale la pena o no vale la pena ser lleno de la presencia de nuestro Dios? ¿Vale la pena, hermanos? ¿O no vale la pena? ¿O es mejor estar de brazos cruzados? Es mejor estar tranquilito. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no de vez en cuando, todos los días. Necesitamos ser llenos, revestidos de la presencia de Dios. Mateo capítulo 3, el verso 11, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice Juan hablando acá y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando del Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, hablando de Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, hermano, usted y yo tenemos que estar anhelando día con día ser sensibles a la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermano, que en nuestra carne nunca vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios reposa, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Él nos inspira para que seamos sensibles, para que seamos frágiles, para que cuando oigamos la palabra de Dios nos gozamos, nos alegramos. Él nos motiva para abandonar cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Él nos inspira para que nosotros podamos confiar y acercarnos cada día más y más al Señor. Por eso encontramos hombres y mujeres que han escrito libros para ayudar a otros, han escrito canciones, poemas y tantas cosas maravillosas. Encontramos grandes predicadores de grande nombre, y no es que ellos por sí solos puedan llevar a cabo todo eso. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos inspira para ser buenos instrumentos en las manos de Dios. Amén, así es. Nosotros tenemos que estar inspirados por nuestro Dios, hermano. No por las cosas de esta tierra, no por una persona, no por alguien, sino por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de estar inspirados por Él y para Él. Cuando nosotros estamos inspirados, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, entonces van a venir los frutos del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Vaya conmigo a Gálatas, por favor, el capítulo 5. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 5, el verso 22 en adelante. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Gálatas capítulo 5, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, lea conmigo por favor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, miren lo que viene para la vida de un hermano, de una hermana, cuando es lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora comienza a manifestarse el fruto en su vida. Una persona que antes no tenía amor ni para sí mismo, mucho menos para los demás, ahora es un hombre, es una mujer que está lleno de amor. Ahora es una persona que está llena de gozo, de paz, que a pesar que esté pasando por malos ratos o malas situaciones, está lleno de gozo y de paz. Cuando antes era conocido como un mecha corta, es decir, un impaciente, ahora está lleno de paciencia, no solamente para su vida, sino para todas las personas que le rodean. Ahora está lleno de bondad, de fe, de mansedumbre. Todo eso ocurre, hermano, cuando estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, Señor. Imagínese usted cómo es que David escribió tantos salmos. ¿Usted alguna vez se ha percatado que los salmos, la mayor parte de los salmos fueron escritos por un hombre llamado David? Hermano, ¿cómo es que David hizo para escribir tantos salmos? Sencillo, era inspirado por Dios. Era Dios quien lo motivaba, era Dios quien lo inspiraba. Era un hombre que confiaba y dependía totalmente de Dios. ¿Cómo Salomón escribió tantos proverbios, hermanos? ¿Usted ha leído el libro de los proverbios? ¿Se da cuenta cómo Salomón le hizo para escribir tantos proverbios? La respuesta es sencilla. El Espíritu Santo de Dios los inspiraba para poder escribir todas estas cosas. ¿Cómo nosotros en pleno siglo XXI, con tanto modernismo, con tanta tontera que encontramos en este mundo, podemos caminar y serle fiel al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida? Siendo llenos de la presencia del Señor. Vivimos en un mundo ajetreado, vivimos en un mundo atareado, vivimos en un mundo pero tan ocupado con tantas cosas que nos está bombardeando, no solamente a los adultos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todas las personas estamos siendo bombardeadas de tantas maneras habidas y por haber, para que ya no continuemos sirviendo al Señor Jesucristo. Y la única manera como usted y yo vamos a caminar o continuar caminando firmemente es siendo llenos de la presencia del Señor. Por eso es que cada día tenemos que anhelar ser llenos de la presencia del Señor. Si el Señor está con nosotros, podemos decir, como decía aquel hombre conocido como apóstol llamado Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Pero si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, cualquier cosa que se nos presente en esta tierra nos va a afectar de una manera pero tan tremenda y poderosa que podemos hasta abandonar nuestra fe. Podemos hasta irnos de la iglesia, podemos hasta dejar de leer la palabra, de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que estar día con día, día conmigo, todos los días, buscando ser llenos de la presencia de Dios. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, por favor, el verso
19. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Leamos desde el verso 16 en adelante para que lo podamos comprender. Miremos lo que pasa cuando no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, por ende no vamos a caminar en el Espíritu. No vamos a obedecer al Espíritu. Las cosas del Espíritu nos van a parecer locura, nos van a parecer ofensiva, nos van a parecer como que nos quieren imponer, nos va a parecer como que el pastor se está inventando eso y quiere de alguna manera tenerme subyugado. Gálatas capítulo 5, el verso 16, dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, mire lo que pasa cuando no somos llenos del Espíritu. Por ende, no vamos a ser guiados por el Espíritu. Verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, lea conmigo por favor: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué lista tan grande, y hay muchísimas más que encontramos en el resto de las cartas dirigidas a la iglesia del Señor. Mire una lista tan grande de cosas, acciones y actitudes, prácticas, hábitos, vicios que pasan por la vida de un creyente cuando no está siendo lleno de la presencia de Dios. Claro. Cuando ya no está siendo lleno de la presencia de Dios, de repente puede surgir ese espíritu de enojo, ese espíritu de ira, ese espíritu de maldad, ese espíritu de fornicación o de adulterio. ¿Ha escuchado? ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Hombres muy usados por nuestro Dios, mujeres muy usados por nuestro Dios, de repente cayó en el pecado del adulterio o la fornicación. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque sencillamente dejaron de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dejaron de ser llenos, dejaron de ser inspirados, y por ende lo que más comenzó a predominar en la vida de ese hermano o de esa hermana es su carne, los deseos de su carne. Por eso usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque de repente va a comenzar a surgir un espíritu de celos. Si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, si no procuramos un hombre que no es celoso, una mujer que es bien tranquila, bien sosegada, de repente comienza a tener celos hasta con su propia sombra. Empieza a celar al hombre por esto, por lo otro, y que aquí, que allá, y que con quién estabas, y que por qué no me contesta, y que lo otro. Y el hombre igual: con quién estaba, con quién hablaste, enséñame el teléfono, enséñame los mensajes. Un espíritu de celo. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque no está siendo inspirado por Dios, porque no está siendo lleno de la presencia de Dios, porque no está recibiendo la savia preciosa que proviene de nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿quién es el que lo motiva? ¿Quién es el que lo inspira a usted? Dios quiera que sea nuestro Dios el que nos lo esté motivando.
Que sea el Señor el que lo esté inspirando. Porque si no es el Señor, entonces comenzará a manifestarse las obras de nuestra carne. Noten el verso 19 como dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Como alguien que tiene un matrimonio tan estable, tan bonito, hijos, tiene una familia muy bonita, de repente puede caer en el adulterio, o en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, sencillamente porque no está siendo lleno de la presencia del Señor. Porque no está siendo lleno de la presencia de Dios. Y ahora comienza a caer en la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, en la hechicería, en las enemistades, en los pleitos, celos, iras, contiendas. Se ha escuchado, hermanos, a veces que en los hogares solo discutiendo pasan. Solo peleando por absolutamente todo, desde cosas pequeñitas hasta cosas grandes. Es que sencillamente han dejado de ser llenos de la presencia del Señor. Ahora hay pleitos, ahora hay envidia, ahora hay homicidio, ahora hay borrachera, ahora hay tanta cosa tremenda. Pero nosotros tenemos que dejarnos inspirar por nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie en esta hora, hermanos. Gloria a Dios. Si somos llenos, si somos inspirados por nuestro Dios, el fruto del Espíritu de nuestro Dios comenzará a manifestarse, a revelarse y comenzará a guiar nuestra vida. Ahora vamos a estar llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre. No significa que no pasamos problemas o dificultades, claro que sí, pero el Espíritu en nosotros genera una paz, una tranquilidad que nos dice: no te preocupes, ya pronto vas a resolver lo que sea que te está pasando. Y eso lo hace el Espíritu de nosotros, hermano. Nos llena de gozo. Antes nos desesperábamos, antes salíamos corriendo y no hallábamos qué hacer, pero ahora el Espíritu en nosotros, ahora nosotros podemos hacer como decía David: pacientemente esperé al Señor, decía David, y Él oyó mi súplica, Él oyó mi oración. Ahora nos llenamos de paciencia. Ahora decimos: Señor, si no me has respondido, voy a seguir esperando. Si te vas a tardar una semana, quizás un mes, o un año, o varios años, no me importa, voy a esperar en esa petición que te he hecho, Señor. Hermanos, tenemos que dejarnos guiar del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser inspirados, tenemos que ser cada día buscarlo más y más. Todo eso y todo lo que usted y yo pueda cruzarnos por la mente de cosas que queremos alcanzar, o propósitos, proyectos o metas que queremos lograr, obtener, las vamos a alcanzar si el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Pero si el Espíritu del Señor no está sobre nosotros, por favor, no nos hagamos ilusiones de que lo vamos a recibir. Con Cristo todo lo puedo. Amén. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero sin Cristo, ¿cómo puedo decir yo que todo lo puedo? Mentira. Lo único que voy a encontrar es mi carne. Lo único que voy a encontrar es mi voluntad. Lo único que voy a encontrar es cosas perecederas. Pero con Cristo en mí, todo lo puedo, porque Él es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a buscar la presencia del Señor. ¿Quiere venir a este altar? Vengamos aquí adelante a buscar la presencia del Señor. Vengamos y digámosle al Señor: Señor, yo quiero más y más de ti. O allí donde usted está, quiere arrodillarse, quiere quedar de pie, como usted sienta hacerlo, pero vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a decirle: Señor, yo quiero estar sumergido
en el río de tu Espíritu, Señor. Yo quiero ser inundado. Yo quiero ser inspirado. Yo quiero ser lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, papá. Aleluya, Señor. Porque todo lo que nosotros somos, hermanos, todo lo que anhelamos, todo lo que queremos ser, por nuestros propios medios sí podemos alcanzar algunas cosas. Claro que sí. Pero la gran mayoría de cosas, naturales y sobre todo espirituales, jamás las vamos a poder lograr si el Espíritu del Señor no está sobre nosotros. Por eso usted y yo tenemos que buscarlo. Por eso es que usted y yo tenemos que anhelar día con día ser llenos de la presencia del Señor. Ser llenos de la presencia del Señor. Ser llenos de la presencia del Señor. Por eso Jacob le dijo al ángel: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Parafraseando ese momento, podríamos decir: no te voy a soltar hasta que no me llenes con tu Espíritu. Oh, mi hermano, usted sabe por qué cosas está pasando, qué cosas están aconteciendo en su vida. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos ser llenos, hermanos. Nuestros hijos necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuestra familia necesita ser llenos